a empezar con lo que ha ocurrido esta semana en los mercados de la deuda pública de los países periféricos, sobre todo de Irlanda y de Portugal. Hemos visto que ha tenido unos altibajos tremendos, que ha habido noticias pésimas respecto al gasto público en Portugal. Los mercados parece que no se lo han tomado nada bien. ¿Tú qué piensas que va a ocurrir a partir de ahora en estos dos países? Bueno, sabemos después de la crisis de este verano que el Banco Central Europeo y la Unión Europea van a comprar bonos de la periferia y el Banco Central Europeo va a crear dinero, va a monetizar esa deuda. Entonces creo que la paradoja de esta semana es que la venta de bonos en Irlanda y Portugal ha ido peor de lo esperado, con niveles de tipos de intereses mucho más altos de los que había hace una semana o un mes, y están en máximos históricos. Pero creo que la gente se está esperando a que vayamos a ver monetización del ECB, y creo que es por eso que ahora vemos que el oro está en máximos históricos. También vemos que están subiendo las bolsas, están subiendo materias primas, y creo que la gente sabe que va a ser el Banco Central que va a resolver el problema. Y igual que en Estados Unidos y en Inglaterra fueron los bancos centrales los que imprimieron dinero para comprar bonos del Estado. ¿Y piensas que va a ser un mecanismo similar a lo que ocurrió en Grecia en el mes de mayo, o se va a utilizar otro tipo de mecanismo diferente? Imagino que se usará el mismo mecanismo que se ha usado. La verdad es que el Banco Central Europeo hasta ahora ha comprado pocos bonos, pero pueden comprar muchos más. ¿Y eso no va a hacer que tenga el Fondo Monetario y Bruselas mucha más influencia sobre la política económica de Portugal y de Irlanda? Imagino que sí, pero todo depende de si estos países realmente toman las medidas que son necesarias. Hemos visto también que la deuda española, sin embargo, ha aguantado extraordinariamente bien estos problemas. Apenas se ha movido el rendimiento del bono a 10 años. Y sin embargo, esto no es lo que vimos en el mes de mayo ni en el mes de febrero tampoco, cuando hubo también problemas con la deuda periférica. ¿Qué crees que es debido a esto? En parte en España ya han comenzado a hacer varias reformas, ya han empezado a recortar gastos públicos, y España no lo había hecho en ese entonces. Pero creo que en España Zapatero ha dicho que ya se ha pasado la crisis de la deuda española. También ha dicho que España no va a dejar de crecer, y creo que por el momento las cosas no están tan mal como en Portugal o Irlanda, pero la gente lo que hay que enfocarse es en los indicadores avanzados, y creo que en toda la periferia vamos a ver más recesión, un doble bajón. Pero también creo que es equivocado decir que hay un doble bajón, porque la verdad es que apenas han crecido. Entonces, en España se creció con un crecimiento mínimo de 0,1%, y vamos a ver que todos los indicadores avanzados están bajando otra vez. Entonces vamos a ver más contracción. Entonces, al contraer la economía española, pues el gasto público va a subir porque hay menos impuestos y hay más pagas por indemnizaciones y otras cosas. Entonces el gasto del gobierno siempre es anticíclico, y vamos a ver más deuda española. Entonces creo que descartar una posible crisis en el futuro es de locos. ¿Y tú estás al tanto de los problemas que ha habido con la deuda de las comunidades autónomas? El último informe, que había aumentado prácticamente un 1% del PIB en un solo trimestre. ¿Tú no crees que el gobierno español, si estás al tanto, puede estar escondiendo la deuda en las comunidades autónomas para que se conozca más tarde? No soy conspiratorio, creo que esto se está viendo en todos los países, que gran parte del gasto público en muchos países ocurre no a nivel nacional, sino a nivel local o estatal en Estados Unidos, y tenemos una crisis de gobiernos a todos los niveles en el mundo. Entonces, ¿no crees que el gobierno español vaya a cumplir con el objetivo de reducción de déficit este año? Creo que va a ser difícil. Estamos en septiembre y quedan varios meses este año, y vamos a ver que el crecimiento yendo adelante va a ser mucho peor de lo que ha sido en estos últimos meses. Hemos visto que tanto los indicadores del sector servicios, el PMI de sector servicios del mes de septiembre, el indicador de actividad de servicios en España del mes de agosto, el índice de producción industrial, la construcción, han seguido bajando. ¿A qué crees que es debido esto, que hayan vuelto a bajar todos esos indicadores
en los últimos datos? Bueno, en gran parte hay en España un problema enorme de acceso a crédito, porque los bancos están todavía saliendo de una crisis grande financiera. También tenemos un problema de que el consumidor tiene que desapalancarse, entonces los españoles están ahorrando mucho y hay una falta de demanda interna. Entonces, ¿crees que las previsiones que se han hecho respecto a los ajustes griegos son demasiado optimistas? Creo que sí. En Grecia, por ejemplo, solo un 5% de lo que es sus exportaciones van fuera de la Unión Europea, entonces aún con un euro más débil no les ayuda. Y también Grecia, al igual que España, Portugal y otros países de la periferia, tienen un nivel muy bajo de educación, entonces también es muy difícil que puedan tener exportaciones de alto nivel. Los griegos tienen turismo para tener dinero del resto de Europa y también exportan aceitunas, pero vamos, que hay cambios estructurales enormes que tienen que pasar en Grecia y también en España. ¿Y qué crees que va a pasar si realmente se cumple esto que estás diciendo y esos ajustes en Grecia no funcionan? Si se contrae la economía mucho más de lo que están previendo y por lo tanto el déficit público se reduce mucho más despacio. Podemos ver que Hungría, por ejemplo, ya ha entrado en la austeridad mucho antes que los países de la periferia y no le va muy bien a Hungría. Entonces creo que la mejor manera de desapalancarse es de ir a la quiebra y creo que lo que estamos viendo en Hungría es que la gente se cansa y se harta porque tienen austeridad y más austeridad y luego al final la vida no les va mejor porque están en un ciclo deflacionario y creo que vamos a ver algo parecido en la periferia europea. Entonces, ¿crees que habrá quita de la deuda griega? Imagino que tendrá que pasar, pero lo lógico sería imponer lo que llaman un haircut o una reducción del principal, no sé, de 20-30%, pero eso sería lo lógico. Porque si la deuda en Grecia va a seguir creciendo los próximos 3 o 4 años a pesar de la austeridad, o sea, ¿qué tipo de solución es dejar un país en 3 o 4 años con 150% de deuda a Producto Interior Bruto? O sea, no lo entiendo. Entonces, ¿el problema de Irlanda cuál es realmente? ¿La deuda o el nivel de deuda que tienen? Es el nivel de deuda que tienen y en el sector privado, y parte de ello es que el gobierno ha garantizado la deuda de los bancos. Si vemos Indonesia en el 97 o Rusia en el 98 o vemos Argentina en el 2002, vemos ejemplos de países que han tenido devaluación o quiebra y sea en el sector privado, por ejemplo, como en los bancos indonesios, o sea, el sector público, como en Argentina, pero cuando hay quiebra o devaluación, entonces se puede salir adelante. El problema en Europa es que no estamos haciendo borrón y cuenta nueva, entonces esto va a ser un problema por muchos años. ¿Cómo ves ahora mismo la situación en el Reino Unido? Creo que en el Reino Unido habrá más inflación y también creo que será bueno en Inglaterra ver que el gobierno se va a reducir como porcentaje de la economía. El gobierno inglés creció de una manera increíble realmente después de la elección de Tony Blair y la gente, por ejemplo, ahora tienen las hipotecas, el tipo de interés ha bajado muchísimo y la gente no lo está ahorrando, están gastando. Y la verdad es que creo que en Inglaterra lo que se debería de haber habido es mayor morosidad y quiebras y porque hay mucha gente que simplemente no puede pagar las hipotecas. Pero creo que en Inglaterra vemos allí un caso de un país con moneda independiente donde pueden devaluar o puede perder valor al menos, y vemos que el Banco Central en Inglaterra tiene una falta total de credibilidad. Mervyn King realmente es una risa ya. Siempre dicen que la inflación va a bajar en 3 a 6 meses. Nunca ha pasado. En los últimos 50 meses, en 41 de esos meses, la inflación ha estado por encima del nivel que se esperaban. Entonces, obviamente, son pésimos como analistas y también tienen un temor increíble de la deflación. Entonces, lo que han prometido hacer es crear más dinero para comprar más bonos. ¿La inflación subyacente sigue subiendo en el Reino Unido? Sí, bastante. Ellos siempre lo atribuyen a factores a corto plazo, pero el largo plazo nunca llega. Entiendo. ¿Y no tiene también mucha influencia en la economía inglesa el gran peso de los activos que tienen en el exterior, denominados en moneda extranjera? ¿Eso no lo ves tú muy influyente?